corriente del ingreso, o sea, unidad familia. Y la demanda, que los bienes que demanda la familia, bueno, los bienes de consumo y los bienes que demanda la empresa, que son los bienes de inversión. exactamente, oferta corriente del producto. En el práctico anterior habíamos hablado del equilibrio, la equivalencia entre la cantidad de bienes que las familias adquieren respecto de la cantidad de bienes que las empresas producen. Equivalencia, ¿sí? Todo lo que las empresas producen, las familias lo van a comprar. Con lo cual, el gasto en consumo que realizan las familias es equivalente a los bienes de consumo que pone la empresa a disposición en la economía. Si son equivalentes, ¿qué hacíamos? Se igualaba la ecuación. Se igualaban, ¿sí? Todas representaban el consumo, las podíamos simplificar, con lo cual nuestra igualdad entre oferta y demanda agregada también se expresa como igualdad entre ahorro de las familias e inversión. A partir de ahí empezamos a analizar cada una de estas variables: consumo, ahorro e inversión. Empecemos con el consumo. Y acá empezamos a ver y a comparar la visión que tenían los economistas clásicos respecto de los keynesianos con la función consumo. ¿Qué decían los clásicos? Para los clásicos era una variable microeconómica, no era relevante para la macro. ¿Se fundaban en qué? En la ley de Say, que dice que todo lo que se produce se consume. Exactamente, con lo cual no le prestan demasiada atención al consumo. A diferencia de Keynes, que sí. ¿Y qué decía? Que el consumo depende del ingreso. Directamente del nivel de ingreso. ¿Directamente o indirectamente? Directamente, profe. Directamente. 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 ¿Qué quiere decir directamente? Que depende. Que mientras más A medida que aumenta el ingreso, también aumenta el consumo. Exactamente. Si disminuye el consumo, disminuye el ingreso. pero hasta cierto punto. Dice que a medida que el ingreso va creciendo, el aumento que se va produciendo en el consumo es cada vez menor. Exactamente. En una primera instancia es positivo, pero a lo largo del tiempo, mientras más incrementa el ingreso, menos es lo que consumimos. Bien. Y esa relación, ¿cómo la llaman? ¿Cómo, profe? Esa relación entre el ingreso y el consumo, que ustedes dicen, aumenta el consumo, va aumentando el ingreso, pero llega un punto en que por más que el ingreso aumente, el aumento del consumo va siendo proporcionalmente menor. Proporción marginal a consumir puede ser, ¿era? Propensión, correcto. Propensión marginal a consumir. Bueno, Keynes habla de esta relación directa entre el consumo y el ingreso, ¿sí? Pero dice que la gente consume o ahorra dependiendo de otros factores, algunos objetivos y otros subjetivos. ¿Cuáles pueden ser esos factores objetivos y cuáles serán esos factores objetivos que van a hacer que una familia consuma o ahorre? ¿Por qué consumimos? Necesidades de satisfacer. Exactamente. Primero, para satisfacer necesidades. Bien, ¿por qué más? Si nos aumenta el ingreso, supongamos que tenemos todas nuestras necesidades básicas satisfechas y aumenta el ingreso.
y vamos a seguir consumiendo. Porque queremos elevar nuestro nivel de vida, ¿sí? De repente vamos a empezar a consumir bienes que antes no consumíamos. ¿Por qué más? En momentos como los que estamos viviendo ahora, donde tenemos un proceso inflacionario importante, ¿qué tratamos de hacer con nuestro dinero? Ahorro. Ahorramos A ver, pero... para emplearlo en el futuro, digamos. Piénsenlo en términos de... Invertirlo. Invertirlo en bienes, Las familias no invertimos. Consumimos y ahorramos. Las que invierten son las empresas. A ver, pensémoslo. Ustedes están diciendo, bueno, tengo una platita, la pongo en plazo fijo, es posible. Pero a ver, si estamos en un proceso inflacionario, yo hoy gano 100 pesos, ¿sí? Y el mes que viene voy a ganar 100 pesos, pero los productos que yo consumo no van a costar 20 pesos como cuestan hoy, van a costar 25. Piénsenlo en términos de la casa, de su propia economía. ¿Qué harían? Comprar más bienes de consumo ahora. Comprar bienes, profe. Asegurarme hoy una determinada cantidad de bienes para más adelante. Y es una manera de protegerme, digamos, de ese efecto inflacionario. Y eso lo llamamos como las expectativas que tenemos respecto de nuestro nivel de ingreso hoy y el nivel de ingreso que vamos a tener en el futuro, teniendo en términos de poder adquisitivo, ¿sí? En términos de cuántos bienes voy a poder comprar. Entonces, también hay motivaciones subjetivas para consumir o para ahorrar. ¿Para qué queremos el ingreso? La familia, los que trabajamos, ¿para qué queremos el ingreso? Lo acabamos de decir. Para consumir y lo que quiere ahorrar. Lo ahorramos. ¿Y por qué ahorramos? Para prever situaciones que se pueden dar o para tener un Yo mayor me guardo una platita por alguna emergencia, correcto. Para emplearlo en el futuro, digamos. ¿Cómo? Para emplearlo en el futuro. Exactamente, muy bien, por precaución. Sobre estos conceptos vamos a volver más adelante. Entonces voy a ahorrar por precaución. ¿Qué más subjetivamente? A ver, cuando hablamos de subjetivo es la decisión que tomaría cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Por qué más decidirían entre consumir o ahorrar? Profe, disculpe, la asistencia era hasta las 45, a mí todavía no me aparece nada, recién me acordé. ¿Puede ser que todavía se haya cortado? Sí, puede ser. Uy, bueno, disculpe. 45. Ustedes saben que está habilitado de 16:30 a 16:45. Bueno, digamos, ustedes han visto a partir de esta relación que hay entre el ingreso y el consumo, han derivado una función consumo que era una curva. Alcanzaba un determinado punto a partir del cual empezaba a bajar. ¿Sí o no? Era eso lo que recién expresaba su compañero, que a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, pero menos que proporcionalmente, y eso lo mostraba este concepto que se llama propensión marginal al consumo. Muy bien. Keynes dice, sí, efectivamente, el consumo está en función del nivel de ingreso, pero incorpora, además de este indicador que habían dicho que era la propensión marginal al consumo, consumo otro concepto, que es ¿cuál?
El El ahorro. consumo autónomo. El ahorro. profe. Sí, ahí hay una respuesta correcta. Estamos hablando de consumo. Ahí un alumno lo dijo. Consumo autónomo, profe. Yo, profe, consumo autónomo. ¿Qué Sí. quiere decir que sea autónomo? Para el consumo y de acá en adelante para un montón de otras variables que vamos a analizar. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que no Que no depende del depende del ingreso, ingreso. profe. Las personas, aunque no tengan ingreso, igual tienen como una parte que sería el ahorro, que lo destinan para las necesidades básicas. Eso es lo que no entendí. Claro, Consumo aún básico. no teniendo ingreso, lo mismo van a consumir. Porque la gente tiene que mantenerse viva, eso dice, ¿sí? La gente Sí. tiene que mantenerse viva, con lo cual, aún no teniendo ingreso, va a consumir. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo si no tengo ingreso voy a consumir? Una de las alternativas es la que dijo Cintia. Recurro a ahorros que pudiera tener de otro momento, y con eso me aseguro ese consumo. ¿De qué otra manera puede consumir una familia aún no teniendo ingresos? Vendiendo sus bienes. Préstamos, Endeudándose. endeudándose, correcto. Vendiendo sus bienes. Entonces ya tenemos una función consumo que se define como el consumo autónomo, que es esa partecita que nos asegura mantenernos vivos y que vamos a hacer aún no teniendo ingresos, más una parte de consumo que sí depende del nivel de ingreso y que va a mostrar que a medida que aumente el ingreso, también va a aumentar el consumo. Entonces, tenemos una función consumo que es CA más B por Y. La B, ¿qué es? La propensión. La propensión marginal a Acción consumir. marginal a Y consumir. esa es la que está sí está en función directa del consumo. Directa no, Del está en ingreso. función del consumo. Del ingreso, perdón. Del ingreso. El ingreso. Entonces, volvamos al concepto de propensiones. Keynes habla de dos propensiones que valen tanto para el como para el ahorro, que son ¿cuáles? Teníamos una propensión media y una propensión marginal. Media. La propensión a consumir y la propensión a Hablen fuerte. No, yo La escucho que alguien propensión está Se le respondiendo. cortó, para profe. consumir y ahorrar. Sí, Cintia. ¿Alguien más, por favor? ¿Cuál fue la Profe, pregunta? la ¿Cuál era la propensión, pregunta, profe? Se la le cortó propensión todo. media a consumir es la porción de ingreso que se destina al consumo. Y la propensión media a ahorrar es la porción del ingreso que se destina al ahorro. Claro, María Luisa, si estás en dos clases. Hace, ¿no? Chingüengüencha. Sí, es eso. Y la marginal, ¿Cuánto aumenta el ¿Cuánto varía el consumo quedó si cambia el ingreso? Si aumenta el Cuando varía el consumo, hábleme fuerte de nuevo. La marginal, aumenta el ingreso? Profe. Digo, el consumo a medida que aumenta el ingreso en una unidad. ¿cuánto aumenta el consumo cuando el ingreso aumenta en una unidad? Correcto. Bien. Y nosotros a esta función consumo, que dijimos que era C igual a CA más B por Y, la llevamos a un gráfico, es una función lineal, ¿sí o no? Sí. Bueno, CA, consumo autónomo, en el gráfico, ¿qué me muestra? Ordenada al origen. La ordenada al origen. María Luisa, podés seguir participando, ¿no? No te me chiques ahora. Bueno, profe. Muy bien. Y la B, la propensión marginal al consumo pendiente. o a consumir. Sí. Alguien contestó.
La pendiente. La pendiente de la función. Muy bien. Si ustedes llevan esa función lineal a un gráfico y además, a ver, si CA me muestra la ordenada al origen, la representación gráfica de la función consumo parte del origen. No. No, profe. No, profe. No parte. Parte de un poquito más arriba del origen, porque está diciendo, la representación gráfica no nace del origen, ¿sí? Un poquito más arriba, ¿sí o no? No se le escucha. Y aparte, Profe, no se le escucha ya el último. Sí. a ver, ahora, cortado. ahora, Sí, ahora sí. espérenme, Ahora sí, aguántenme un cachito. Voy a volver a apagar el micrófono y lo voy a volver a prender, no sé qué pasa. ¿Sabes qué me parece? Cuando te alejas un poquito se pierde la... Es que me aprieta la panza ya tanto. Profe, a mí me parece que es una cuestión de conectividad, no de acercarse o alejarse del micrófono. Claro. Parece que al estar todas las cámaras encendidas, lo que hace es bajar ese nivel de conectividad que tiene usted. Bien. Profe, ¿por qué no prueba mejor apagando la cámara? Por acá. Sí, No, la cámara tiene que estar encendida. La No se mía. apague la de la profe nada más que se apague. A ver. Un recurso, profe, si usted tiene la cámara prendida. Y profe, no es necesario que se acerque tanto porque seguro su compu el micrófono lo tiene en el lado del teclado. Ah, Sí, es que bueno, estaba menos en mal, una pues ya no podía respirar de tanto que me apretaba la panza. Ahí ya no se corta. ¿Qué ha pasado? Me volvió a aparecer Tuti. Está Tuti y María Luisa juntas. Otra estudiando a full. chingüengüencha, ¿no? Sí, las chicas quieren repetir la Esto clase, de por eso están las compartir dos. Hacer una sola comisión, por eso me quedó la duda y bueno, entré a las 3 y iba a hacer. Bueno, en todo caso, que la cámara ahora la enfoque a María Luisa. La enfoca también. Tenemos a Tuti y a María Luisa. Yo la veo a Tuti nomás. Y en acá este estoy, momento. profe. Abajo está María Luisa. Ah, mirá, estás yo la acá veo. abajo, ahora sí te veo. Ya Sí, unifiquen es que una sola abajo cámara, la mesa, aunque chicas. sea. Ya está, apaguen una cámara ustedes, porque las vemos a las dos. Imagen. Bueno, entonces volvamos a nuestro análisis de la función consumo. Ya hemos llevado a un gráfico la función consumo, esta función lineal que tiene una ordenada al origen y pendiente positiva dada por la propensión marginal a consumir. Y en este gráfico ustedes agregan una recta de 45 grados y esta tiene que partir del origen. Van a encontrar que esa recta, a ver, no van a encontrar, ustedes me tienen que contar qué muestra esa recta de 45 grados en cada uno de sus puntos. Igualdad entre el ingreso y el consumo, entre las variables. Exactamente. Esa recta está puesta a propósito, ¿sí? A los fines del análisis, porque me está diciendo en cada uno de sus puntos que todo el ingreso se consume. ¿Sí? Bueno, si yo miro ahora en el gráfico estas dos representaciones, la función consumo y mi recta de 45 grados, ¿qué noto? Hay un punto en el que la función consumo se corta con esa recta de 45 grados. El consumo es igual al ingreso. En ese único punto, y para un nivel de ingreso como pantalla, todo el ingreso se consume. Si yo miro ese gráfico desde el punto A hacia la izquierda, más allá de que, bueno, ya tienen la respuesta, fíjense, la recta de 45 grados está, miren el punto B. La recta de 45 grados está debajo del punto B. ¿Sí? Esa recta de 45 grados, en este caso el ingreso igual al consumo,
¿Cómo es respecto de la función consumo? Si yo tomo que esa recta de 45 grados es el nivel de ingreso, ¿qué pasa con el consumo respecto del nivel de ingreso? Es mayor. Es superior al ingreso. El consumo es superior al ingreso. ¿Qué quiere decir? O sea, que se consume más. Que de alguna manera... Lo que le ingresa. Está produciendo Que para poder alcanzar los niveles de consumo que están sobre mi función consumo, desde que empieza en la ordenada y hasta el punto A, para poder alcanzar cualquiera de esos niveles de consumo, tengo que recurrir a ahorros previos o al endeudamiento, porque de otra manera no puedo consumir, porque mis ingresos están por debajo. ¿Se entiende o no? Por eso ese angulito es ahorro o de ahorros negativos. Si hago el mismo análisis desde el punto A hacia la derecha, ¿cómo es mi recta de 45 grados respecto de la función consumo? Mayor. El consumo es mayor que encima. El ingreso es mayor que el consumo. Exactamente. Yo para poder consumir cualquiera de los niveles que va, desde el punto A hasta el C, o más a la derecha si quieren, tengo ingresos más que suficientes. Puedo consumir todos esos niveles y me sobra plata. ¿Sí? Por eso ese angulito, dice ahí en el gráfico, me muestra niveles de ahorro. Mi ingreso me alcanza para consumir lo que deseo consumir en función de mi función consumo, valga la redundancia, y me sobra plata. Esa plata que me sobra me da niveles de ahorro. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ustedes han visto que la recta de 45 grados me dice que con mis diferentes niveles de ingreso hago diferentes niveles de ingreso, consumiéndolos todos. Ahora, cuando yo relaciono esa recta de 45 grados con esta función consumo, que es una función consumo que representa el consumo de todas las familias de la economía que estamos analizando, tenemos que hay puntos de desahorro y puntos de ahorro. Con lo cual, directamente relacionada con la función consumo nos está apareciendo otra variable, que es ¿cuál? El ahorro. El ahorro. Y el ahorro no es otra cosa que la parte del ingreso que no se gasta en consumo. Ahora pregunto, si el consumo está en función del nivel de ingreso, el ahorro, ¿en función de qué está? El ingreso. El ingreso. Porque a medida que aumenta el ingreso, lo aumenta el utilizo ahorro. en consumir y en ahorrar, y el consumo está en función del nivel de ingreso, el ahorro también está en función del nivel de ingresos. Ahora, si yo quiero representar gráficamente mi función de ahorro, esa función de ahorro va a tener también una ordenada al origen equivalente a la ordenada al origen de la función consumo y que me mostraba ese consumo autónomo. Ahora, la ordenada al origen de positiva o negativa. Negativa. Negativa, profe. Negativo. Claramente, porque el consumo autónomo está mostrando desahorros. ¿Sí o no? ¿Podés presentar la pantalla? Entonces, bien, vamos a tener una representación gráfica de nuestra función de ahorro que tiene una ordenada al origen negativa del mismo tamaño de lo que hicimos en el gráfico que era y a partir de ahí también tiene pendiente positiva. Es el gráfico que tienen debajo. ¿Sí?
Eso que está marcadito acá se corresponde con el Corta. ¿Se corta? Ahora, Se le corta, profe. ahora. Ahora sí. Me quedaron todos congelados. Espera. Se escucha igual. Se escucha, Bueno. profe. Entonces, están... Ah, es que me dice que mi conexión a internet es inestable. Ténganme paciencia. Hagamos lo mejor que podamos. Entonces, ya representamos nuestra función consumo en el gráfico de arriba. A partir de ahí podemos también derivar y representar nuestra función de ahorro. Ah, parece que todos estamos con el mismo problema. Bueno, nuestra función de ahorro en un gráfico abajo, ¿sí? Como les decíamos, la función consumo tiene una ordenada al origen que representa el consumo autónomo. Esa partecita es la que me muestra, no teniendo ingresos, tengo que utilizar mis ahorros. Con lo cual, la función de ahorro tiene una ordenada al origen negativa equivalente al consumo autónomo, que es ese segmentito que tienen como S0. A partir de ahí, fíjense que en el gráfico del ahorro es lo que está debajo del eje de las abscisas. En el punto A, donde decíamos que todo el ingreso se consume, si todo el ingreso se consume, ¿cuánto ahorro? Nada. Por eso, el gráfico de nuestra función ahorro toca el eje de las abscisas. Ahorro, 0. Y a partir de ahí, ya empieza a mostrar niveles de ahorro que se corresponden con lo que tenemos en el gráfico de arriba, en ese angulito que dice ahorro, donde los niveles de ingresos son superiores a los niveles de consumo, por lo tanto, lo que de esos niveles de ingreso, deducido lo que he consumido, me va mostrando, me van apareciendo niveles de ahorro. Con lo cual, el ingreso de las familias se destina a consumir y a ahorrar. Y el consumo está en función del nivel de ingresos. El ahorro también lo está porque es la diferencia. Y tenemos propensiones medias y marginales para el consumo. ¿Tenemos propensiones medias y marginales para el ahorro? Sí. Sí. Bien, la propensión media al ahorro, ¿qué me muestra? Lo dijeron hace rato. Aparte del ingreso que yo gasto, que ahorro. Exactamente. Y la marginal, ¿Cuánto destina al ahorro si varía el ingreso? ¿cuánto aumentan mis niveles de ahorro cuando el ingreso aumenta en una unidad? ¿Sí? Bien. Si yo digo que el total de destino a consumir y a ahorrar, la propensión media a consumir, media a ahorrar, ¿cuánto da? Profe, se le cortó. Fue de nuevo. Si yo digo que mi ingreso lo destino a consumir y a ahorrar, ¿a cuánto será igual la propensión más la propensión media a ahorrar? A uno, profe, a uno. A uno, porque consumo todo mi ingreso. Con lo cual, si yo tengo que repartir ese ingreso entre consumo y ahorro, vamos a estar hablando de porcentajes que van a estar entre 0 y 1.
vuelvo a preguntar y ya es como preguntarle de qué color es el caballo blanco de San Martín. ¿Entre qué valores estará la propensión media a consumir? La propensión 0 y 1. media a ahorrar. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ustedes hacen un cálculo, no les da entre 0 y 1, algo hicieron mal. ¿Se entiende? Con el mismo razonamiento, si yo sé que en términos incrementales hablamos de propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar, la suma de la propensión marginal a consumir y de la propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto me va a dar? 1. 1, porque me va a representar en el nivel de ingreso. Profe, ¿puede Por lo repetir? tanto, las propensiones marginales a consumir y ahorrar también van a estar entre 0 y 1. Profe, disculpe, en el cuadrito que nos dieron para completarlo, no A hay un eso número que iba, me da a negativo. Y a eso iba Lucas. Ahora, en el ejercicio práctico que tienen, en el punto 7, por favor, fíjense, en la fila 4 tienen nivel de ingresos 42.000. Nivel de consumo, corrijan, 19.000 en lugar de 29.000. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces, ustedes van a completar ese cuadro. ¿Cómo van a hacer para completar la columna que dice S, la columna de ahorro? Gonzalo Sajama es el que aparentemente hizo el práctico. Vos tenés un cuadro donde te muestran una columna los diferentes niveles de ingreso. En la columna que sigue hacia la derecha tenés los diferentes niveles de consumo. ¿Cómo determino los diferentes? La diferencia entre el ingreso y El ingreso menos el consumo. Exactamente. Ingreso menos consumo. A partir de ahí les pide que determinen las propensiones medias a consumir y a ahorrar. ¿Cómo hago para calcular la propensión media a consumir para cada uno de los niveles de ingreso y de consumo que me informa el cuadro? Hago el consumo sobre el ingreso. Muy bien. Para cada uno de los niveles de consumo y niveles de ingreso. Ahora, la propensión media a ahorrar tienen dos alternativas para hacer. O dividen cada uno de los niveles de ahorro en el nivel de ingreso que le corresponde, o Uno menos propensión. Hacemos la diferencia, digamos. exactamente, porque en todos los casos van a tener que verificar que sumando esos porcentajes me van a dar 1. Porque ambos me muestran. En el caso de la primera fila, el consumo me representa el 76% del ingreso. ¿Cuánto me queda entonces para ahorrar? El 24% restante. Sumando los dos llego a 1, en porcentaje al 100%. ¿Entienden la idea de lo que muestran estos indicadores? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A partir de ahí les piden que calculen las propensiones marginales a consumir y a ahorrar. ¿Cómo harían? La variación del consumo sobre la variación del ingreso. Bien. Y la del ahorro también puedo hacer el cociente entre la variación del ingreso, el ahorro y la variación del ingreso va a ser más o menos la propensión marginal a ahorrar, que es más directa. Verifico, la suma de las dos me tiene que dar 1, lo que me está diciendo que ese incremento en el nivel de ingresos lo distribuyo entre consumir y ahorrar
en las proporciones que les da cada una de las columnitas de propensión y propensión marginal al ahorro. ¿Es así o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la propensión marginal al consumo si aumenta el nivel de ingreso? Aumenta, pero en menor proporción. Va a ir aumentando el consumo y ese incremento va a ser cada vez más chiquito. Decreciente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ahorro? Aumenta. Aumenta. Escuchen bien. Eso. ¿Qué pasa con el consumo? Fíjense, a ver, en la fila, a partir de la fila, tengo un nivel de ingreso de 28.000 pesos y en la fila 3 un ingreso de 35.000 pesos. ¿Sí? Hubo un aumento en el nivel de ingresos, ¿sí o no? De 35 a de 28 a 35. ¿Qué pasó a nivel de 35.000 pesos, que es el incremento, la parte ya incrementada? ¿Qué pasó con la propensión marginal al consumo respecto del nivel de ingresos anterior? Antes era de 0,18, ahora es ¿cuánto? Disminuyó. Disminuyó. 0,14. ¿Qué pasó con la propensión marginal a ahorrar? Aumentó. Tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Porque lo que no consumí, lo ahorré. Ese incremento del ingreso, una partecita menor a la que destinaba antes, va a aumentar mi consumo. Va a ser menos que proporcional. Pero si no se verifica ese aumento, sino una disminución respecto del nivel de ingreso anterior, propensión marginal a consumir disminuye, necesariamente la propensión marginal va a aumentar. ¿Sí? Ahora, si una familia tiene un aumento en su nivel de ingresos, ustedes me van a decir, el consumo aumenta, pero menos que proporcionalmente. ¿De qué va a depender esa proporción de aumento en el nivel de consumo? Y va a depender de si esa familia tiene o no satisfechas sus necesidades básicas. Si no tiene satisfechas sus necesidades y recibe un mayor ingreso, no tengan duda que ese aumento de consumir aquellos bienes que antes no podían adquirir y ahora sí, porque les aumentó el ingreso. ¿Sí? Si se trata de una familia que tiene sus necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Y recibe un aumento de ingresos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a ahorrar. Va a ahorrar. Es probable que una partecita de ese aumento de ingreso lo utilice para comprar, qué sé yo, artículos de mejor calidad de la que compraba anteriormente, pero al tener sus necesidades básicas satisfechas, puede destinar una mayor parte de ese aumento de los ingresos al ahorro. ¿Sí? Entonces, una cosa es ver el modelo así frío y otro es analizando un poquito más, más adentro. Bien. ¿Qué más teníamos? Bueno, ya hemos analizado estas variables que nos aparecen en el equilibrio de nuestro modelo de circulación simple, en una economía cerrada y sin gobierno, quiere decir con dos unidades económicas, familia y empresa. Hemos visto del lado de las familias, y hemos dicho que del lado de las familias se genera la corriente del ingreso, que a su vez nos muestra la oferta agregada, donde teníamos que
el consumo más el ahorro de las familias, para que esté en equilibrio del lado de la demanda corriente del producto, empresas, debía financiar completamente la inversión. Hemos analizado entonces el consumo y el ahorro de la familia. Nos toca ahora pasar al lado de la demanda y analizar esta variable que es ¿cuál? Inversión. La inversión. La inversión. ¿Me dan un segundito? Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Quién se anima a darme un concepto de inversión? ¿Cómo definirían la inversión? ¿Qué hace un empresario cuando invierte? La riqueza que utiliza el empresario. El micrófono porque... Sí, a ver, ¿quién me diría qué, para definir a la inversión, qué hace un empresario cuando invierte? Invierte para obtener beneficio. Utiliza lo que tenga. Natalia, está faltando mucha lectura ahí. A ver, ¿quién más? Gonzalo, me parece que vos tenías, Gonzalo Sajama, me parece que vos tenías. Le decía, profe, que adquiere mercadería. Háblame más cerca del micrófono. No, le decía que adquiere mercaderías, profe. No, ese no es el concepto de inversión. Cuando Profe, un empresario, profe, posee Empieza, excedentes, utiliza, los coloca en entidades financieras con el ánimo de obtener una renta. Espera, Facundo, voy a subir el volumen de mi micrófono a ver si es por eso que no escucho. A ver, repetime. Le decía que cuando el empresario posee excedentes financieros que no se dedican a la actividad principal de la empresa, lo que opta es colocar ese dinero en entidades financieras con el ánimo de obtener una renta, obvio. Pero eso es una de definir y de conceptualizar la inversión en términos de una inversión económica, un proceso productivo, ¿sí? No es que se destinan a... concepto de los economistas. Puede ser que sea la riqueza que utiliza el empresario para transformarla en una riqueza mayor en un futuro. Exactamente, lo único que tienen, a ver, por eso les decimos de que es importante cómo van siguiendo la materia, cómo la van llevando. La macro, desde la unidad 1 a la 10, en cada unidad que vemos es un piso sobre el que vamos a poner un piso más en la unidad siguiente. Cuando ustedes, en la unidad 2, cuando analizamos este modelo de circulación, hablamos de que las familias ponen a disposición de las empresas los servicios de los factores de la producción. Las empresas aplican los servicios de esos factores de la producción a insumos, a materias primas, ponen en funcionamiento el proceso productivo y generan bienes. ¿Sí? Ese proceso es la inversión. De ese proceso productivo salían bienes intermedios, bienes finales. Los bienes finales iban al mercado. Los bienes intermedios ingresan al proceso productivo. Ese reingreso de los bienes intermedios
sobre lo que se aplican los servicios de factores de la producción. Piensen en trabajo, en horas de trabajo, en horas máquina, ¿sí? En capacidad de producir de nuevo más bienes u otros bienes. Pongan en su cabeza ese movimiento para pensar en la inversión. Entonces, ahora sí, creo que Cintia fue. Cintia, ¿no estabas recién en el otro turno? ¿No? Bueno. Otra chingüengüencha igual que la Tuti, ¿no? No, no soy del grupo 2. Está bien, está bien. Porque la Tuti aparece y desaparece ahí. Entonces, ahí, Cintia, ¿cuál es el concepto de inversión? El que me dijiste. Estas son las riquezas, es la riqueza que decide invertir el empresario para generar todavía más riqueza. Exactamente. Podría ser, o sea, se refería también a lo que queda de stock. Exactamente. Digamos inversión con invertir. Es la riqueza que el empresario hace que transforma en mayor riqueza, correcto. Bueno, ahora ya sabemos qué es la inversión. Y volvemos al planteo que nos vamos a ir haciendo siempre a lo largo de la materia. Esta variable también la analizaron los economistas clásicos y los economistas keynesianos. ¿Cómo veía cada uno enfoque a la inversión? Para los clásicos, ¿de qué dependía la inversión? ¿O en función de qué estaba la inversión? De la eficiencia de la tasa de interés. De la tasa de interés. De la tasa de interés. Y esa relación en el enfoque clásico de la inversión con la tasa de interés, ¿es directa o indirecta? Directa. 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 Directa, profe. Directa. Mal. Siguen sin distinguir una inversión especulativa de una inversión productiva. Pregunto de nuevo. Les digo, efectivamente, la inversión está en función de la tasa de interés. ¿Esa relación es directa o indirecta? Y ahí es donde va a empezar a jugar esto. Alguien dijo de la tasa interna de retorno. Indirecta, profe, porque los inversionistas definen, o sea, eligen qué le conviene, invertir en un proyecto o invertir en una financiera. Exactamente. Si la tasa de interés que me va a dar el mercado por una colocación financiera es superior al rendimiento que tiene el proyecto productivo, y voy a ponerle plata en el mercado financiero, ¿voy a ganar más o no? Los empresarios van a tratar de ganar más. Por el contrario, cuanto más baja sea la tasa del mercado y sea más baja a la tasa de retorno que tiene un proceso, una inversión productiva, más voy a invertir en el mercado financiero. Entonces, siempre la relación de la inversión con la tasa de interés es indirecta. Pensando en la inversión en términos de inversiones productivas. Más adelante vamos a analizar el mercado de capital. Ahora estamos hablando de la inversión productiva. Entonces, ¿quedó claro? Bien. Muy bien los clásicos. ¿Y qué decía Keynes? Que la inversión dependía del ingreso. Ni te diría, a ver, ¿quién más? Keynes decía que coincidía con los clásicos, solo que también
distinguía de las decisiones políticas o cuestiones políticas que también le ayudaba a las cuestiones estratégicas para ver si también, aparte de lo que sería la tasa de interés, si hay otras cosas que influyen para decidir si invertir o no. Correctísimo. Keynes dice, la inversión depende de la tasa de interés, pero distingue dentro de ese concepto general de inversión, una inversión a la que él denomina autónoma, y otro concepto de inversión al que él llama inversión inducida. ¿Cuál es la inversión autónoma? Hicimos referencia recién al concepto autónomo. La inversión autónoma. La que no depende del ingreso. Que no depende del Depende del ingreso. Y si depende del ingreso, ¿de qué depende? De la tasa de interés. De la tasa de interés. ¿Sí? Y la inducida. ¿Puede ser el consumo? Depende del ingreso. Va a depender del nivel de ingreso, claramente. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen que invertir más, porque tienen que satisfacer una demanda cada vez más grande. Si la gente tiene mayores ingresos, va a tratar de consumir más, con lo cual va a demandar más cantidad de bienes y servicios. Y esa demanda más grande va a hacer que los empresarios tengan que producir más. Por eso es inducida. Inducida por el aumento en el nivel de ingreso, y los empresarios invierten más para satisfacer una demanda cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, tenemos una inversión autónoma, no depende del nivel de ingreso. ¿De qué depende? De la tasa de interés. ¿Y por qué invierten los empresarios? ¿Para qué? Para generar más riqueza. Para generar más. El tema es que responden a distintas motivaciones. La inducida a satisfacer una demanda creciente. De acá, no veo quién. Sí, acá hay una alumna. Bueno, se me traspapelan. A ver, la inversión autónoma responde a cuestiones estratégicas. ¿Sí? Y no tiene que ver con el nivel de ingreso. Tiene que ver a cuestiones estratégicas y cuestiones políticas. Por ejemplo, hacer construir más cantidad de caminos, ¿sí? La motivación es distinta. En la autónoma no depende del nivel de ingreso, depende de la tasa de interés, pero son cuestiones estratégicas. Profe, no se le escucha bien, perdone. Sí, eso le iba a decir. Voy de nuevo. En esta distinción que hace entre la inversión autónoma y la inducida. Perdón. Decimos que es autónoma porque no. Profe, perdone, pero no se le escucha. ¿Se cortó, chicos, o solamente soy yo? No, esperen que estaba apagando y prendiendo de nuevo.
Chicos, ahí la profe está reconectándose, pero el resto estamos, ¿eh? O sea, no es que se cayó. ¿Está bien? Ah, ok, profe, perdón. Pasa que acá en Palpalá cortaron cada rato la luz, entonces no sabía si era yo el problema o algo. No se preocupen. Gracias. No. Profe, Sí, disculpe, hasta que la profe se reconecte, yo quería hacerle una pregunta sobre el tema de los trabajos prácticos, sí. porque ayer a la mañana subieron el trabajo práctico número 3 y me parece que es muy poco tiempo para que nosotros hagamos los trabajos prácticos de un día para el otro, teniendo en cuenta de que no tenemos clases todos los días, digamos, y que para sacarnos dudas en el foro de consultas nos responden 2 días antes de la hora, o 2 días después, digamos, o 10 minutos antes de la clase, ya tenemos que tener el trabajo hecho, si no, la asistencia no cuenta. Entonces me parece que deberían poner los trabajos prácticos en el mismo horario de la clase teórica. Sí, está Rocío, bien. Sí, Rocío. sí fue un... Tenés razón. Nos demoramos un poco en esto y la idea es que ustedes lo puedan hacer y después traer las dudas. O puedan responder las preguntas que hacemos los viernes. Pero está bien, sí. Para la próxima lo subimos antes. Bien, gracias, profe. Nada. Mi inconveniente. Hola. Hola. Perdón. María Marta, ¿ya estás? Sí, pero no me escuchan. Ahora, ahí sí se escucha, a ver. A ver. Ahí sí. Ahí me escuchan. Sí, se escucha ahí. Bueno, entonces, estábamos hablando de la distinción entre la inversión y la inversión en inducción. Perdón, María Marta, ahí se volvió a perder la voz. Ahora no se te escucha. Y a Magdalena, que pregunta ahí en el chat, tampoco. No se la escuchó. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. A ver, Magdalena, empecemos con tu pregunta. Yo le había consultado porque yo no pude volver a poner, no pude poner la asistencia, pero como el aula virtual estaba andando mal, cuando yo ingresé no me aparecía para poner la asistencia. Y después cuando ya usted me dijo, ya se había pasado el momento para poder poner. Bueno, cuando empezó Hola, no tengo muy buena señal, parece que se me corta, pero ¿saben los horarios de la asistencia? Sí, profe, por eso cuando yo ingresé no me aparecía. Como el aula virtual estaba con problemas, yo pensé que era problema del aula virtual y por eso yo no pude poner. Y también así, al igual que usted, también no tengo buena señal de internet. Entonces no sé El cómo aula está virtual de ahora. 16:30 a 16:45 anduvo sin ningún problema porque en ese periodo tus compañeros sí pudieron marcar la asistencia. Claro, pero por eso yo le digo que entonces un problema de mi internet, porque ahora yo en toda la clase estuve teniendo la clase cortada, no pude escuchar bien. Entonces por eso Sí, le bueno, a ver, aparentemente sí, internet está inestable. Y por eso cuando yo ingresé al aula no me aparecía. Por eso yo quiero saber cómo puedo hacer o... Ahora terminemos con la clase porque... Así. No se escucha, profe. Se corta, profe. Se le volvió a cortar audio, profe. Activar la... A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí va mejor. Bueno, esperen que me acerque más, ya no sé a dónde más hablar.
No, María Marta, ahora sí, ahí se perdió todo. Profe, puede ser que su computadora está muy lejos del módem. No. A ver, ahí sí, pero después se pierde. A ver, María Marta. Hola. Ahí sí, pero no sé, después se pierde. Ahí está, ahí va. Bueno, entonces, si quieren llevar a... Profe, escriba mejor, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo y no se entiende nada. En realidad la idea... Profe, el otro día con los auriculares se le escuchaba bien, no sé si lo puede volver a intentar. Otra opción puede ser usar el celular como micrófono, digamos, entrar el celu y probar ahí. No sé si María Marta nos está escuchando ahora. Ahí vemos, chicos, esperen un segundo. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Varias cuestiones. Más allá de que no hubieran tenido tiempo de resolver el práctico, con la clase teórica, las explicaciones que dio Gastón y el material que tienen subido en el aula, podrían haber participado mucho más de este trabajo práctico, aún no habiéndolo desarrollado. El tema es que no están llevando la materia como se les sugirió de entrada. Esto hay que llevarla al día. Cuando entren a la clase práctica, a la clase teórica del martes, mínimo tienen que haber hecho una lectura previa del tema que se va a desarrollar. Acá depende más de ustedes que de nosotros el éxito, ¿sí? En el práctico de la clase pasada. Eso, profe. No me parece En que sea el eso, porque el tema es de que práctico, sí, perdón, nosotros estoy podemos llevar hablando, la materia. Rocío, disculpa. En el desarrollo del práctico de la clase pasada también fue como llevarlos un poco de la mano porque entendemos de que no son sencillos los temas, ¿sí? No obstante eso, acá, insisto, está faltando la lectura previa y está faltando la lectura previa a la clase teórica. Entonces, acá, como dijo alguno de los compañeros, estamos perdiendo mucho tiempo. Creo que ahora me están escuchando mejor con los auriculares. Así que, bueno, tratemos de sacar adelante lo mejor que podamos lo que queda del práctico. Cuando hablamos de inversión autónoma, en el caso de la inversión, en el caso del consumo y en el caso de todas las variables autónomas que vamos a ir incorporando a nuestro modelo a lo largo del dictado de la materia, siempre hacemos referencia de que es autónoma por su independencia respecto del nivel de ingresos. De manera que si ustedes quisieran representar, no quisieran, cuando representan gráficamente la inversión autónoma, van a ver que es paralela al eje de las abscisas, mostrando justamente esa independencia. La dependencia la tiene con respecto a la tasa de interés, no respecto del nivel de ingresos, ¿sí? Cuando hablamos de la inversión inducida, decimos que responde a la necesidad de satisfacer una demanda creciente, con lo cual va a tener una relación con el nivel de ingresos y va a ser una función creciente respecto del nivel de ingresos. Cuando ustedes tienen que analizar cómo decide un empresario invertir un excedente o elegir un determinado proyecto de inversión,
es donde van a empezar a utilizar ese concepto de tasa interna de retorno y de valor actual neto que también les explicó Gastón. Entonces tienen un pequeño ejercicio en el práctico en donde se les da una serie de alternativas de proyectos de inversión, se les informa cuál es la tasa interna de retorno, es decir, cuánto recibirían por ese proyecto, optando por ese proyecto, y se les informa las tasas de mercado. ¿Cómo hace para decidir un empresario si invierte en una inversión productiva o lleva sus excedentes de fondos al mercado financiero? ¿Qué compara? Compara la TIR y la tasa de mercado, profe. Exactamente. ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre estas dos tasas, para que tome una decisión u otra? Si la TIR es mayor o igual que la tasa de mercado, ellos invierten. Exactamente. Entonces, a partir de ese razonamiento, ustedes van a ir completando ese cuadrito, consignando el monto del proyecto si es que deciden por una inversión productiva. Después, cuando suman, tienen la inversión total. Ahora, ya dijimos que Keynes coincide con los clásicos en que la inversión depende de la tasa de interés, pero hace una distinción de ese concepto general de inversión, aportándonos dos conceptos nuevos, el de inversión autónoma y el de inversión inducida, y respecto de cada una de ellas también nos hace un aporte. ¿Es cuál? Nos ofrece un indicador nuevo para cada una de ellas. ¿El multiplicador? El multiplicador, ¿no? El multiplicador. ¿Qué muestra el multiplicador y para qué tipo de inversión se utiliza el multiplicador? Indica la cantidad de veces que aumenta el ingreso cuando aumenta la inversión en un peso. Muy bien. ¿Qué tipo de inversión aumenta? ¿La autónoma o la inducida? La autónoma. Autónoma. El multiplicador nos muestra que la inversión autónoma es motorizadora de la economía. Muy bien. ¿Y cuál es el otro concepto? Habían dicho el acelerador. El acelerador de la inversión. Exactamente. ¿Qué muestra y cómo lo obtenemos? Nos indica en cuánto aumenta el producto y en cuánto aumenta el capital, ya que tiene una relación técnica entre ambos y se modifica. Una relación, es eso, exactamente, es una relación técnica que hay. Conceptos fundamentales, ¿sí? Distinguir la inversión, tener en claro qué es el multiplicador y qué es el acelerador, y cómo influyen en el nivel de producto. Del práctico, que lo hemos desarrollado prácticamente entero, nos queda poco tiempo. ¿Tienen dudas? Profe, a ver, no sé si una sugerencia, pero me parece que las clases prácticas están siendo teoría básicamente. No me parece que estamos desarrollando los puntos que son claves, que son prácticas, como pasó en el trabajo práctico anterior. Bueno, justamente. Al volver a dar vuelta en lo mismo, si bien sí leímos, sí escuchamos, usted dice que no, pero sí lo hicimos, y al ser muchos, todos quieren hablar todo al mismo tiempo, es como se hace ruido y no es imposible avanzar así. Me parece que las clases prácticas tendríamos, yo en mi opinión y particularmente lo digo, me parece que tendríamos que abordar en los temas prácticos justamente, y la teoría un poquitito más generalizada para tener en cuenta por lo que ya vimos. Juanchi, yo coincido con vos. A ver, esta fue una situación particular que resulta justamente lo que planteó Rocío al principio. Lamentablemente, un problema de comunicación entre nosotros, le subimos tarde el práctico, con lo cual si yo al principio hubiera preguntado ¿quién desarrolló el práctico? Hubieran sido pocos o ninguno el que le pudo desarrollar.
La idea de los encuentros en las clases prácticas es que ustedes nos planteen consultas. El tratar de llevarle el práctico de esta manera ha sido para poder acompañarlos un poco en temas que no son simples y son basales para el resto de la materia, ¿sí? Con respecto a que, no entiendo a qué decís vos a los puntos específicamente prácticos. Los cálculos, al principio de la materia, una de las cuestiones que le aclaramos es que en macroeconomía la cuestión práctica no pasa estrictamente por los cálculos que puedan hacer ustedes con una calculadora, sino más que nada con reconocer variables, poder representar esas funciones, ver de qué dependen, qué efectos se producen si la variable de la que dependen cambia o no. ¿Me entendéis? Y por ahora estamos haciendo una construcción de conceptos. Sí, Juanchi. Pero justamente en estos temas son donde surgen las dudas. Entonces, teniendo esas dudas, podemos quizás abordar otro tema o sacar las conclusiones de los temas anteriores o de los puntos anteriores. Porque a mí me parece donde la mayoría de las dudas surgen es cuando tenemos que hacer los cálculos. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo sacó? ¿Me explico? Sí, por ahí la teoría, que son preguntas teóricas, uno las responde del material bibliográfico, de los videos, de... Sin embargo, les ha costado mucho responder preguntas que se han hecho sobre la marcha de la explicación, Juanchi. A mí no, pero no quería hablar porque eran muchos. Profe, yo por ejemplo con el punto del multiplicador y el acelerador de la inversión me pide que grafique. Yo, por ejemplo, no entiendo cuál es el gráfico de ese y en la teoría no lo vi. Entonces yo no sé cuál sería el gráfico de eso. Porque la teoría la tengo, porque la vimos en clase, pero el gráfico el tema es, el multiplicador te muestra el efecto motorizador de qué tipo de inversión. Autónoma. De la autónoma. Entonces, ¿cuál es el gráfico? Porque el punto te pide que distingas la inversión, que expliques el multiplicador y grafiques. ¿Se entiende? Profe, no hay un gráfico no hay un gráfico del multiplicador. El multiplicador es un indicador que te muestra cómo motoriza la economía la inversión autónoma. Sí, Ivana. Sí, profe, mil disculpas que le interrumpa y que le plantee la situación. En la situación en la que estamos, creo que todos mis compañeros y yo personalmente, es que primero y principal, este error lo venimos trabajando desde la materia anterior, porque tampoco, o sea, hemos presentado trabajos prácticos donde hemos resuelto nosotros los ejercicios y no sabemos si están bien o no porque nunca nos respondieron. Por lo tanto, ese error lo estamos pasando justamente ahora, por eso es que no podemos participar mucho. Ivana, vos estás planteando un inconveniente que tuvieron con otra materia, ¿sí? Claro, pero por eso es que Juanchi dice justamente esto, si podemos trabajar desde la parte práctica, porque estamos como que veremos también nosotros desde la parte de macroeconomía. Está bien. Acá hay una cuestión, es que tenemos que ser empáticos todos con todos, ¿sí? Nosotros, a ver, a través de ¿quién mejor para nosotros que pudiéramos retomar a la presencialidad? Ojalá. Si hay alumnos que han tenido oportunidad de cursar la materia macroeconomía en la presencialidad, yo les puedo garantizar de que es completamente diferente. La dificultad la tienen ustedes y la dificultad la tenemos nosotros, sumado a que este año tenemos casi 400 alumnos. Te podés imaginar que no es fácil, ni para ustedes ni para nosotros, tratar de regular el intercambio que tenemos con semejante cantidad de alumnos, ¿sí? Exacto. Sí, sí. A eso le sumamos, a ver, repito, específicamente respecto del práctico 3, no tenían muchas posibilidades, salvo algunos pocos, de haberlo visto, de haberlo resuelto, porque lo subimos tarde y me hago cargo, ¿sí?, del error. No va a pasar en los prácticos que siguen. Pero desde el principio también se les planteó que tenía que ser un espacio
en el que ustedes tuvieran la oportunidad, vuelvo a repetir, no con este práctico en particular, de los inconvenientes que tuvieron al resolver el práctico. Si entendieron o no entendieron. Y de cualquier manera, tienen la posibilidad de hacer la consulta en el foro. De hecho, Gladys tuvo inconvenientes con un ejercicio que no sabía cómo tenía que hacerlo, porque no lo había visto en la clase práctica, no lo había encontrado en el material de estudio. Sin embargo, tienen infinitas otras posibilidades de acceder. Sin embargo, Gladys planteó su duda y se la respondí. Tuvieron dificultades con un tema como el armado de las cuentas nacionales, porque sí, no es sencillo, había cuentas que no les resultaba fácil entender, se les puso a disposición en un Excel la resolución. Primero, no sé por qué razón, se subió un Excel en blanco, Gladys me hizo notar de que el Excel estaba en blanco, y a partir de ahí Silvia se lo subió al final de la unidad, ¿sí? No hay, lo que yo quiero que entiendan, entiendo de que no hay animosidad de ustedes y tampoco hay animosidad nuestra, pero planteen las dudas, sea en la clase, sea a través del foro, y nos vamos a comunicar. Si vos me pones una duda esta noche a las 9 de la noche, es probable que yo no te responda a las 9:30, ¿sí? Pero las respuestas las tienen. De hecho, Gladys, si activa el micrófono, puede dar cuenta de que su duda se respondió y que se les puso el material, primero equivocadamente, después en un lugar donde sí lo podían abrir, pero tienen la resolución. Pero si no plantean las dudas, la única que nos queda en la circunstancia de hoy es llevarlos un poco de la mano con la teoría, Juanchi, que no deja de ser práctica, ¿sí? Sí, Perdón, con respecto a la duda que dijo Gladys, hay una parte que no se la respondieron y ella decidió mandársela por privado. Gladys planteó que no sabía cómo calcular el deflactor implícito del PBI. Y sí se respondió. Y se respondió en el foro. Y ella volvió a responder y dijo que no entendía, entonces le mandaba por privado. Bueno, esa comunicación por privado no, Gladys, discúlpame, no la recibí, no la vi. A ver, vuelvo a lo mismo. Sí me respondió, profe, gracias. Y con respecto a las cuentas, sí también me respondieron. Bueno, a ver, si no está en el video de la profe Jure, si el licenciado Remy, en el tiempo que dispone para tratar de darle más herramientas para que ustedes entiendan la unidad que se está trabajando, el tiempo que disponemos para los intercambios de trabajos prácticos, si no está en el video, no está en la grabación de Gastón, no está en la guía de estudio, tienen miles, a ver, son maestros del Google. Ustedes, si hay algo que no entendieron, pueden ser proactivos y buscar dónde leer algo más, algo que realmente sea, no vayan a Wikipedia. Tienen mucha información. Mismo dentro de la página del INDEC pueden buscar. Entonces, también hay un poco de que les está faltando un poco de iniciativa para ustedes buscar algo más. Yo les aseguro que si les hubiéramos dicho que el práctico que van a resolver es el mismo que tenían y que siguen teniendo disponible del año pasado, hubieran conseguido el práctico resuelto de otro compañero. Porque nos ha venido pasando sistemáticamente año a año. El tema es que tenemos que ponerle la mejor de las ondas, porque lamentablemente no hay ninguna señal de que esta situación de tener que comunicarnos y trabajar de esta forma vaya a cambiar, por lo menos en el corto plazo. Y lamentablemente es la única forma que tenemos de trabajar.
Profe, a ver, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo que pasó con el trabajo práctico anterior, el 2. A los temas teóricos se les dio muchísima importancia y a los temas prácticos, como por ejemplo la variación de la inflación, el coeficiente deflactor que después preguntó Gladys, lo pasamos de largo. Entonces A ver, me parece Juanchi, en la unidad 1, en el último punto del trabajo práctico 1, donde se les pide que distingan entre parámetros, variables, y han hablado de razones y tasas, está la información que necesitaban. Bueno, yo le estoy dando una sugerencia. Para mí particularmente, me parece como una clase teórica más. No le veo algo fructífero a la clase práctica. A ver, estas Simplemente primeras unidades es una tienes... sugerencia de, no sé, si la quiere tomar bien y si no, bueno, ustedes deciden cómo dar la clase. A mí particularmente no me ayuda. No me ayuda porque sigo teniendo dudas, las cuestiones... Pero plantea las dudas, Juanchi. Para eso Sí, pero- está esto y para eso está el foro. Bueno, la clase no sería entonces, en el caso que yo le preguntase, no sé, por ejemplo, el número iría acá o no sé, algo por el estilo, Es justamente lo que tenés que preguntar, Juanchi. pero porque no llegamos a esos puntos, los pasamos de